Hola, en el presente video vamos a retomar el tema de divisibilidad de los números enteros. Recordemos que en la clase anterior repasamos conceptos como lo fue el algoritmo de la división, el concepto de número primo, la descomposición de un número entero en términos del producto de varios números primos y el concepto de máximo común divisor. Este último lo vimos como aquel divisor común de dos números A y B, pero el mayor de todos. Si nosotros podíamos encontrar un divisor común de A y B, pero era el más grande de todos, a ese le vamos a llamar el máximo común divisor de A y B. Y lo denotábamos de la siguiente manera. D es igual al máximo común divisor de A y B. Además, este máximo común divisor cumplía con dos propiedades básicas. La primera de ellas es que el máximo común divisor se puede ver como una descomposición lineal de la forma SA más T veces B, o como una combinación lineal donde S y T son números enteros. Y además, si yo tengo otro número entero, C, que es un divisor común de A y B, necesariamente este valor C debe dividir a D. ¿Por qué? Porque D era el divisor común más grande entre A y B. Y si existe uno más pequeño, pues necesariamente ese C debe dividir a D, que es el máximo de esos divisores comunes. Muy bien. Estuvimos empleando el algoritmo de Euclides para poder encontrar el máximo común divisor de dos números A y B, y además lo expresamos como una combinación lineal de ambos números. En lo que sigue revisaremos algunos ejemplos que retomen esta parte del cálculo del máximo común divisor desde el algoritmo de Euclides, y también resolveremos algunas de las demostraciones elementales en teoría de divisibilidad de números enteros. Entonces, para continuar, haremos algunos ejercicios. Por ejemplo, el ejemplo 1, que son ejercicios de exámenes anteriores. Ok, nos plantea la siguiente situación. Si yo tengo que D es el máximo común divisor de dos números A y B. Dicen, si A es igual a 1492 y B es igual a 1066, aplique el algoritmo de Euclides para calcular el valor numérico de D. Una vez que conocemos D, que es el máximo común divisor, lo empleamos y podemos aplicar el algoritmo de Euclides de forma inversa para encontrar la combinación lineal de estos dos valores A y B. Es decir, lo podemos ver como 1492 por S más 1066 por un valor T. Y posteriormente estaremos viendo algunas de las demostraciones que tienen relación directa con el concepto de máximo común divisor y además de la teoría de divisibilidad. Muy bien. La primera parte del ejercicio lo que nos solicita es encontrar el máximo común divisor de estos dos números a partir del algoritmo de Euclides. Y para poder aplicarlo, nosotros recordemos que aplicamos el algoritmo de la división. Nosotros establecemos que podemos ver en términos de 1492, en términos de una multiplicación de 1066 por 1, más lo que le falte para llegar a 1492. En este caso, más 426. Este algoritmo se repite de manera tal que acaba cuando el residuo de estas combinaciones sea igual a ¿quién? Sea igual a 0. Ahora, si lo repetimos, podemos ver ahora a partir de este valor n y del residuo, en este caso que estamos empleando. Si tomo 1066, lo podemos expresar como 426 por 2, más lo que le falte para llegar a 1066. En este caso, 426 por 2 serían 852, más lo que le falte para llegar a 1066, que en este caso equivale a 214. Ok, repetimos el algoritmo tomando estos dos valores, el n y el residuo, perdón, donde podemos ver 426 como 214 por 1, más lo que le falte para llegar a 426. En este caso, más 202. Y así sucesivamente. Ahora 214 se puede ver como 212 por 2, ¿verdad? Más 2. Perdón, 212 por 1, más 2. Y ahora 212 se puede ver como 2 veces 106 más 0. ¿Por qué? Porque 2 por 106 de una vez me daría 212 y el residuo equivale a 0. Cuando llegamos a este punto donde el residuo 0, finaliza el algoritmo que estamos aplicando, que es el algoritmo de Euclides, y ya podemos establecer que el máximo común divisor es este valor n que multiplicado por q y sumándole 0 me da el valor m. Es decir, el máximo común divisor viene siendo el último residuo
diferente de 0, el que sea anterior a este paso. Es decir, el máximo común divisor equivale en este caso a 2. Muy bien. A partir de este algoritmo, nosotros tenemos que determinar la parte B del ejercicio, que equivale a determinar la combinación lineal en términos de los valores A y B, donde A es 1492 y B equivale a 1066. Para poder encontrar esa combinación lineal, tenemos primero que venir y despejar los residuos del algoritmo de Euclides que aplicamos anteriormente. Vamos a ver acá. Entonces, si lo aplicamos de esa manera, tenemos que ir despejando cada uno de estos residuos para luego ir sustituyendo de manera reiterativa. Ok, ¿qué pasa en este caso, chicos? Que aquí podemos ver 2 como 214 por 1 menos 212 por 1. Ok, lo que hacemos únicamente es despejar este residuo y así todos de ahí en adelante. Yo puedo ver 212 como 426 por 1 y restamos esta parte que sería menos 214 por 1. Luego, 214 se puede ver como 1066 por 1 menos 426 por 2. Y por último, 426 se puede ver como 1492 por 1 menos 1066 por 1. Una vez que ya despejamos los residuos, estos son los que nosotros tenemos que ir considerando para empezar a hacer la combinación lineal que nos están solicitando. Como ya los tenemos despejados, voy a borrar por cuestión de espacio y lo que hacemos es ir sustituyendo los valores que ya nosotros despejamos. Esto para encontrar la combinación lineal que nos están solicitando en la parte B. Entonces, tenemos que partir de lo que nosotros sabemos. Sabemos que el máximo común divisor, es decir, que D es igual a 2. Y este valor 2 se puede ver como 214 por 1 menos 212 por 1. Porque lo que hacemos es despejarlo como en el paso que yo acabo de borrar. Posteriormente, ya sustituimos el 2. Vamos a hacer el cambio del siguiente residuo. En este caso equivale a sustituir 212. Dejo 214 por 1 y lo que hago es reemplazar 212. Y 212 se puede ver como 426 por 1 menos 214 por 1. Y esto originalmente se multiplicaba por 1, entonces lo conservamos. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya podemos llegar y hacer la multiplicación, pero al mismo tiempo el negativo multiplica y cambia los signos. Entonces nos estaría quedando 214 por 1 menos 426 por 1. Por el 1 que teníamos afuera, me va a quedar 426 por 1. Negativo por negativo positivo y 214 por 1 por 1, 214 por 1. Aquí podemos llegar y agrupar semejantes. Entonces nos estaría quedando 214 por 2 214 por 2 menos 426 por 1. Lo único que hacemos es agrupar, estos dos que son semejantes. Y después de ahí empezamos a despejar. Ahora, ya sustituimos el 2, el 212, vamos cambiando el 214. El 214 se puede ver como 1066 por 1 menos 426 por 2. Esto lo multiplicamos por el 2 que tenía originalmente, lo único que hice fue el cambio del 214. Conservé el 2 que está multiplicando afuera y bajamos el 426 por 1. Y una vez que retomamos eso, aquí podemos llegar y hacer la multiplicación respectiva. Entonces nos quedaría 1066 por 1 por 2 sería 1066 por 2. Menos 426 por 2 sería 426 por 4. Y este 426 por 1 únicamente lo bajamos. Aquí podemos notar que estos dos son semejantes, son de igual signo, entonces podemos agrupar esos dos semejantes. Eso nos quedaría entonces 1066 por 2 y 426 por 4 menos 426 por 1, como son de igual signo, se suman y se conserva el signo. Eso quiere decir que si tengo 4 de aquí
Es decir, 4 de un tipo y 1 de un tipo, quiere decir que en total hacemos 5 veces 426. Y por último, podríamos cambiar el valor de 426. Entonces venimos y lo reemplazamos. Esto me estaría quedando 1066 por 2 menos. Cambiamos el 426, pero le coloco paréntesis porque delante hay un negativo. Entonces cambia los signos. 426 se puede ver como 1492 por 1 menos 1066 por 1. Entonces venimos y lo reemplazamos de esa manera. 1492 por 1 menos 1066 por 1, y esto originalmente se multiplicaba por 5. Hacemos esa multiplicación y el cambio de signos porque el negativo viene y cambia los signos de una vez. Me estaría quedando 1066 por 2 menos 1492 por 1 por 5, 1492 por 5, más, porque es negativo por negativo positivo, 1066 y 1 por 5 sería por 5. Y al final lo que hacemos es agrupar semejantes. Entonces me estaría quedando que 2 es igual a 1066 por 2 más 1066 por 5 sería 1066 por 7 menos 1492 por 5. Y recordemos que la combinación lineal debe quedar en términos del valor A y B. Ya aquí tengo el valor A, que es 1492, y el B, que es 1066. Lo único es que tiene que quedar en términos de una suma. Por lo tanto, este negativo lo puedo ver como 2, que es igual a 1066 por 7, más 1492 por 5 negativo. Y con eso ya tendríamos la combinación lineal, donde el A es 1492, el B es 1066, y el S y el T son los valores que me quedaron al final multiplicando a A y a B. Con lo cual, esta combinación lineal a la hora de resolverla tiene que dar igual al valor del máximo común divisor, que es igual a 2. Muy bien, continuando con el ejercicio, en la parte C nos solicitan demostrar la siguiente propiedad. Dice, si A y B son números enteros positivos de manera que B es mayor que A, tenemos que demostrar que el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de B y de B más menos A. Muy bien. ¿Por qué se hace en este orden, chicos? Porque B tiene que ser mayor que A. Al trabajar con números enteros positivos, la resta de B menos A debe ser positiva. Es por eso que aquí es B menos A. Si lo aplicamos A menos B, posiblemente ese resultado no va a dar positivo porque estaríamos restando un número menor a un número mayor. Entonces eso va a cambiar de signo. Muy bien. Para demostrar esa propiedad, nosotros partimos de la siguiente idea. Vamos a suponer que D es el máximo común divisor de A y de B. ¿Qué pasa, chicos? Vamos a suponer que este valor D es el máximo común divisor de estos dos. Y tenemos que llegar a mostrar que si D es el máximo común divisor de A y B, también debe serlo de B y de B más menos A. ¿Por qué? Porque son iguales. Y al ser iguales deben de tener exactamente el mismo resultado. Muy bien. Una vez que suponemos que D es el máximo común divisor de A y de B, podemos aplicar las propiedades. Dice la definición, si D es el máximo común divisor de A y B, necesariamente D tiene que dividir a A y D divide a B. ¿Por qué? Por definición de máximo común divisor. Ahora, la propiedad de divisibilidad también decía lo siguiente. Si D divide a A y D divide a B, entonces D tiene que dividir a la suma de B más A y D divide a la resta de B menos A. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque divide a uno y divide al otro. Entonces la propiedad decía que si divide a uno y divide al otro, divide a la suma de ambos y a la resta de ambos. Siempre B menos A porque B es mayor que A para que garantice que estamos trabajando con los números enteros positivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que D divide a B más menos A, porque divide a la suma y a la resta. Entonces lo podemos ver como una sola operación. Y al mismo tiempo, D divide a B. Entonces, si D divide este número y divide este otro, podríamos decir que D es el máximo común divisor de ¿quién? De B y de B más menos A. Porque divide a uno y divide al otro, entonces es el máximo común divisor de ambos.
Ahora, ¿quién es D? D es el máximo común divisor de este, pero también es el máximo común divisor de A y de B. Por lo tanto, ya podríamos asegurar que el máximo común divisor de A y de B es igual al máximo común divisor de B y de B más menos A, que era lo que nos estaban pidiendo. Es decir, que si yo suponía que D era un valor cualquiera y era el máximo común divisor de A y de B, necesariamente ese valor D también tenía que ser el máximo común divisor de B y de B más menos A, que era lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio. Continuamos con los ejercicios y las demostraciones que tienen que ver con teoría de divisibilidad. Ok, algunos de estos van a quedar como ejercicio para ustedes porque son repetitivos. Por ejemplo, en el ejercicio 2 se les dan dos valores A y B para que apliquen el algoritmo de Euclides. Ya lo hemos aplicado en ocasiones anteriores y que encuentren la combinación lineal de esos dos valores A y B. Pero la parte C ya nos pide demostrar que si D es igual a 1, es decir, que si el máximo común divisor de A y B es 1, entonces se cumple que el máximo común divisor de A más 6B y de 6A más B es 1 o 7. Repito, tenemos que demostrar que si el máximo común divisor de A y B es 1, recordemos que aquí me están diciendo que D es el máximo común divisor de A y B. Si eso se cumple, entonces debemos mostrar que el máximo común divisor de A más 6B y de 6A más B es 1 o 7. Muy bien. Para demostrarlo, tenemos que utilizar las propiedades de divisibilidad. Pero recordemos que hay una hipótesis. La hipótesis me está diciendo que el máximo común divisor de A y B es 1. ¿Cuándo nos dicen eso, chicos? Es una forma de representarlo lo siguiente. Eso quiere decir que el máximo común divisor de A y B es 1. Lo que quiere decir es que estos números A y B son primos relativos. Si vamos a la definición y revisamos en el folleto, teníamos lo siguiente. Vamos a recordar acá. Dice acá, si el máximo común divisor de dos valores A y B es 1, a esos valores A y B se le conocen como primos relativos o coprimos. Entonces, el ejercicio nos está planteando desde un inicio que el máximo común divisor de A y de B, es decir, este, es 1. Eso quiere decir que A y B son primos relativos. Y que sean primos relativos es que no tienen divisores en común. A partir de esta hipótesis tenemos que demostrar que el máximo común divisor de estos dos números, esto es un número y este es otro, debe ser 1 o 7. Muy bien. De esta hipótesis mostramos esto. Ok, vamos a partir de la siguiente idea, chicos. Vamos a suponer que D es el máximo común divisor de estos dos números, de A más 6B y de 6A más B. Ok, vamos a suponer que D es este máximo común divisor. Y tenemos que demostrar que si D es el máximo común divisor de estos dos números, D debe ser 1 o 7 necesariamente. Ok, con esa idea vamos a suponer que D es el máximo común divisor. ¿Qué quiere decir que D es el máximo común divisor de dos números? La definición de máximo común divisor dice que D debe dividir a ambos, es decir, D divide a A más 6B y que D divide a 6A más B. ¿Por qué? Por definición de máximo común divisor, si él es un divisor, tiene que ser un divisor común, tiene que dividir a uno y al otro. Ahora, por propiedad decíamos que si un número divide a dos valores diferentes, es decir, que si D divide a A y D divide a B, D tiene que dividir a la suma de ambos. Es decir, debe de dividir a A más 6B sumándole 6A más B. Eso lo podemos simplificar un poco y nos estaría quedando A más 6A, 7A. Y 6B más B es 7B. Es decir, D divide a 7A más 7B. Eso lo podemos simplificar un poquito. Aquí podemos tomar factor común séptima y me va a quedar 7 por A más B. Es decir, que D divide a 7 por A más B. Entonces, chicos, aquí tenemos dos opciones. Que un número divida a una multiplicación no necesariamente es que divida a los dos. Puede que solamente divida a uno de ellos. Entonces,
D divide a 7 o D divide a ¿quién? A A más B. Pero recordemos nuestra hipótesis. Recordemos que A y B son primos relativos, es decir, el máximo común divisor de A y B es 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que al ser primos relativos, no tienen divisores en común. Entonces, más que el 1, el único divisor en común que tienen A y B es 1. Por lo tanto, si A y B son primos relativos, D no puede dividir a la suma de A más B. ¿Por qué? Porque A y B solamente tienen un divisor en común, que es el 1. No tienen más divisores en común. Entonces, no puede pasar que D divida a A más B. Por lo tanto, D divida 7. Y para que D divida 7, ¿cuánto debe ser D? Si divide 7, recuerden que 7 es un número primo. Por ser un número primo, necesariamente D debe ser igual a 7 o D debe ser igual a ¿quién? A 1. ¿Por qué? Porque si D divide a un número primo, divide al mismo número primo o al 1, porque no tiene más divisores en común. Y eso era lo que queríamos demostrar, que el máximo común divisor de estos dos números es 1 o 7. ¿Y cuál fue el máximo común divisor que nos planteamos desde el inicio? Era el valor D, donde D equivalía al máximo común divisor de ellos dos, y llegamos a demostrar que si este valor era el máximo, este valor tenía que ser o 7 o 1, que era lo que nos pedían en la demostración. Muy bien, continuando con las demostraciones, ahora haremos la demostración 3C, que plantea lo siguiente. Muestre que si P es un número primo, entonces el máximo común divisor de A y de P necesariamente es 1 o P. Este es muy similar al ejercicio 2C, ¿verdad? Donde teníamos que demostrar que el máximo común divisor de estos dos números era 1 o 7. En este caso, la hipótesis cambia porque me están indicando que P es un número primo. Entonces, el máximo común divisor de A y de P necesariamente es 1 o P. Ok, para mostrarlo vamos a partir de una idea. Vamos a suponer que D es el máximo común divisor de A y de P, como me lo dicen acá. Y tendríamos que llegar a demostrar que si D es este máximo común divisor, D debe ser 1 o P, necesariamente. Ok, vamos a la definición. Si D es el máximo común divisor de dos números A y P, necesariamente D divide a A y D divide a P. Pero recordemos un detalle. Como D divide a P y P es un número primo, recordemos que un número primo solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. Entonces, ya sabemos que D divide a A, pero aquí el detalle es que D divide a P y P es un número primo. Ahora, si D divide a P y P es un número primo, los únicos dos divisores que tiene P es 1 y P. Por lo tanto, ya podríamos decir que si D divide a P, D debe ser 1 o D es igual a P. ¿Por qué? Porque P es un número primo, que era lo que nosotros queríamos demostrar. Por lo tanto, si P es primo, esto implica que el máximo común divisor de A y de P es 1 o necesariamente P. ¿Por qué? Por esta condición de que P es un número primo, que era lo que nosotros queríamos mostrar. Muy bien, continuando con las demostraciones, son varias en realidad las que vienen en el documento, yo les voy a hacer unas cuantas, les voy a hacer 2 ejemplos más y los demás quedan como ejercicio para que ustedes los puedan resolver. En este caso vamos a demostrar el ejercicio 7, dice, demuestre la siguiente propiedad de divisibilidad para 3 números enteros A, B y C, siempre que B sea mayor que C. Dice la propiedad, si A divide a B y A divide a C, entonces A tiene que dividir a la resta de B menos C. ¿Y por qué la resta de B menos C? Porque tiene que dar positiva, y la única forma de que esa resta dé positiva es cuando B es mayor que C. Por lo tanto, la resta tiene que ser mayor, el número mayor menos el menor, B menos C. Muy bien. Para demostrar esto tenemos que aplicar la definición y después llegar a concluir que sí, bueno, suponer que si A divide a B y A divide a C, necesariamente A debe dividir a B menos C. Tenemos una hipótesis. Recordemos que la hipótesis es que A divide a B y A divide a C. Trabajemos con la hipótesis y aplicamos la definición.
¿Qué pasa si A divide a B? La definición de que un número divide a otro dice lo siguiente. A divide a B si existe un valor entero, es decir, un valor K que le vamos a llamar un K sub 1, que es un número entero positivo, tal que el B se puede ver como un A por ese valor K sub 1. Esa es la definición que A divide a B. ¿Qué pasa si A divide a C? Aplicamos la misma definición. Si A divide a C, existe un valor K sub 2 que pertenece a los números enteros positivos tal que C se puede ver como el A por un K sub 2. Muy bien, tenemos estas dos hipótesis. De esas dos hipótesis podemos trabajar con esta igualdad y aplicar una operación conveniente para obtener el B menos C. ¿Qué podemos hacer con las dos hileras? Es decir, con la hilera de arriba y la de abajo para obtener este resultado. Lo que podemos hacer es restar ambos lados de la igualdad. Es decir, aquí puedo decir que sería B menos C y a este lado A por un K sub 1 menos el A por un K sub 2. Muy bien. Observemos que esto es equivalente a A por un K sub 1 menos el K sub 2. Y algo muy importante, K sub 1 es mayor que K sub 2 porque B es mayor que C. Así me lo decía la hipótesis, ¿verdad? Entonces ya podemos ver que B menos C se puede ver como un A por la resta de dos números enteros. A este K sub 1 por el menos el K sub 2 le puedo llamar un K sub 3. ¿Por qué, chicos? Porque estoy restando un número entero menos otro número entero, ocasiona un número entero que le voy a llamar K sub 3. Ahora, si un número se puede ver de la forma A por un valor K, donde K es un número entero positivo, ya podríamos concluir que este valor A divide al B menos A que tenemos a este lado, que era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, si A divide a B y A divide a C, necesariamente A tiene que dividir a la resta de B menos C, que era igual una de las propiedades de divisibilidad. Y para terminar con este bloque de demostraciones, les voy a desarrollar el ejercicio 16, que dice lo siguiente. Demuestre que si A y B son números enteros positivos, tales que A divide a B y B divide a A, entonces A debe ser igual a B. Esta propiedad es aquella que dice que cuando un número es divisible por sí mismo, necesariamente el número debe ser igual. Por ejemplo, 2 divide a 2, 2 divide a 2 y 2 es igual a 2. ¿Verdad? Ok, para mostrarlo, vamos a tomar nuestra hipótesis. Primero vamos a anotarlo por acá. Vamos a suponer que A y B son números enteros positivos y que además A divide a B y al mismo tiempo B divide a A. Entonces necesariamente A y B deben ser iguales. Esa sería nuestra demostración, donde A y B son números enteros positivos cualesquiera. De igual forma que en las demostraciones anteriores tenemos una hipótesis y lo que tenemos que llegar a demostrar. Vamos a tomar la hipótesis y aplicamos la definición. ¿Qué pasa si A divide a B? Si A divide a B, existe un valor K que le voy a llamar un valor entero K sub 1, que es un número entero positivo, de manera que B se puede ver como un A por un K sub 1. ¿Qué pasa con la siguiente hipótesis? Vean que B divide a A. Si B divide a A, existe un valor que le voy a llamar un K sub 2, tal que A se puede ver como un B por un K sub 2. Muy bien. Si A divide a B, B es un A por un K. Y si B divide a A se puede ver como un B por un K sub 2. Ahora, una vez que ya tenemos estas dos igualdades, podemos tomar y empezar a trabajar con ellas para llegar a mostrar que siempre A, que se cumple. Que A divide a B y B divide a A necesariamente es porque A debe ser igual a B. Muy bien, tenemos lo siguiente. Tenemos que B se puede ver como un A por un K sub 1. ¿Cierto? Eso nos da la primera propiedad. B es un A por un K sub 1. Pero también nosotros sabemos que A es este valor. Por lo tanto, yo lo puedo reemplazar por el valor A. Es decir, yo puedo establecer que B es igual a A, pero A es este valor. Es decir, A es B por un K sub 2 por el K sub 1 que lo estaba multiplicando originalmente. Lo único que hice fue tomar A de la igualdad 2 y lo sustituí y conservé el K sub 1.
Entonces yo puedo ver que B es igual a B por algo. Es decir, B se puede ver como un B por un K sub 3, donde este K sub 3 es igual a la multiplicación de K sub 1 por K sub 2. Recordemos que estos valores K que estamos trabajando son números enteros positivos. Solo números enteros, no se valen números decimales. Por lo tanto, si yo tengo que B es igual a B por algo, ¿cuál es el número que multiplicado por B siempre me va a dar igual a B? Necesariamente para que B sea igual a B por algo, este valor K debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si no, no se va a cumplir que B es igual a B por algo, ¿verdad? En este caso. Entonces, necesariamente K sub 3 debe ser igual a 1. ¿Quién es K sub 3? K sub 3 es la multiplicación de K sub 1 por K sub 2. Y como estamos trabajando con números enteros positivos, ¿cuáles son, en este caso, los valores que puede adoptar K1 y K2 para que los multiplicados entre sí me den igual a 1? Porque recuerden que K sub 3 es igual a 1 para que se cumpla que B es igual a B. Entonces, si K sub 3 es igual a 1, necesariamente K sub 1 por K sub 2 también debe ser igual a 1. ¿Y cuáles son los valores de K1 y de K2 para que den igual a 1 si estamos trabajando con números enteros positivos? Necesariamente K sub 2 debe ser igual a K sub 1 y ambos tienen que valer igual a 1, porque la única forma que aquí me den 1 es que sea 1 por 1, porque son los únicos dos números enteros que multiplicados entre sí me van a dar 1. Ahora, si K sub 2 es igual a K sub 1 y ambos valen 1, me puedo devolver a la demostración. ¿Qué teníamos entonces? Podríamos entonces ver que A era igual a un B por un K sub 2, ¿cierto? Pero ¿quién es K sub 2? K sub 2 descubrimos que es igual a 1. Entonces, A debe ser igual a B por 1 y B por 1 es B. ¿Y qué llegamos a demostrar? Que A es igual a B. Y además, teníamos esto, que A era un B por un K sub 2, pero al mismo tiempo, el B es un A por un K sub 1. Pero ¿quién es el A sub 1? Tanto el K sub 1, perdón, en este caso, el K sub 1 y el K sub 2 deben ser ambos iguales a ¿quién? A 1. Entonces, si yo cambio K1 por 1, 1 por A es igual a A. Entonces, en ambas condiciones llegamos a demostrar que A es igual a B y que B es igual a A. ¿Qué era lo que queríamos mostrar? Que si A divide a B y B divide a A, esto ocurre solamente cuando A es igual a B. De manera contraria no puede pasar. Bien, y para terminar, repasaremos el concepto de mínimo común múltiplo, el cual está estrechamente vinculado con el concepto del máximo común divisor. Muy bien, dice, si yo tengo tres números enteros A, B y K, que son números enteros positivos, de forma tal que si A divide acá y B divide acá, este valor K se le conoce un múltiplo común de A y de B. Dice, si C es el menor de esos valores K, es decir, si C es el más pequeño de todos los múltiplos en común que tienen A y B, a ese valor C se le llama el mínimo común múltiplo de A y de B. Y de aquí en adelante se le va a denotar como el mínimo común múltiplo de A y de B. Como les decía, existe una relación directa entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que dice lo siguiente. El máximo común múltiplo por el mínimo común múltiplo de A y B se puede ver como la multiplicación de A y B, donde A y B son números enteros positivos. Entonces, si nosotros conocemos el máximo común divisor y la multiplicación de A y B, es decir, el resultado del producto de A y B, ya podríamos entonces conocer el valor del máximo, del mínimo común múltiplo de A y de B. Muy bien, dice. Hallar el máximo común divisor de 190 y 34 y luego verifique que el máximo común divisor de 190 y 34 por el mínimo común múltiplo de 190 y 34, que es igual a el producto de 190 por 34. Muy bien. Lo que nos están pidiendo en el ejercicio inicialmente es encontrar el mínimo común múltiplo de 190 y de 34.
Pero recordemos que hay una estrecha relación con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de esos dos valores. Dice lo siguiente. Si multiplicamos el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo de dos valores A y B, eso equivale a la multiplicación de A por B. Entonces, aplicándolo, sería lo siguiente. El máximo común divisor de 190 y 34 por el mínimo común múltiplo de 190 y 34 es igual a la multiplicación de 190 por 34. En clases anteriores, nosotros sacamos el máximo común divisor de 190 y 34 y obtuvimos que es igual a 2. Y este valor se multiplica por el mínimo común múltiplo de 190 y 34. Y eso equivale al producto de 190 por 34, que es igual a 6.460. Y por último, si lo que nos están pidiendo es el mínimo común múltiplo de 190 y 34, lo único que podríamos hacer es venir y despejar conociendo el valor del máximo común divisor. Este que multiplica, divide a este resultado y con eso ya nos quedaría el valor del mínimo común múltiplo de los valores A y B solicitados. En este caso, de 190 y de 34, que eso es igual a 3.230. que era lo que nos estaban pidiendo. Ahora bien, si nosotros llegamos y verificamos, lo que tendríamos que hacer es multiplicar el máximo común divisor, que es 2, por el mínimo común múltiplo, que es igual a 3.230, y la multiplicación de ellos dos nos daría 6.460, que era lo que nos estaban solicitando en el ejercicio. Como les mencionaba anteriormente, chicos, en los conceptos de divisibilidad y las demostraciones que estuvimos revisando, se relaciona mucho con el máximo común divisor. Con el mínimo común múltiplo únicamente es el cálculo de la forma en que lo acabamos de hacer. Por tanto, un buen ejercicio y la recomendación que les hago es que puedan intentar las demostraciones que tienen acá en el folleto relacionado con demostraciones de exámenes anteriores. De acá hicimos varios y les recomiendo por favor revisarlos y si tienen dudas o consultas nos veríamos el jueves luego de la clase convencional. Muchas gracias, estudien bastante y nos vemos el jueves a la 1.